Muy buenos días. A nombre del doctor Rocco Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más clara bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta. Y el día de hoy tenemos a la maestra Jennifer Oyamata González Robles. Ella nos va a hablar respecto del amparo en el proceso penal acusatorio. Este tema realmente es muy importante porque con la llegada, ya con la vigencia, el plazo que estableció la Constitución para que entrara en vigor ya el sistema penal acusatorio y que necesitamos del sistema inquisitivo que se tiene en nuestro país, indudablemente que hay repercusiones, sobre todo porque hay actos de autoridad que pueden vulnerar garantías individuales y derechos humanos y que estos deben ser protegidos por la Justicia de la Unión a través de juicio de amparo. Para ello, la maestra Jennifer le vamos a dar una síntesis muy apretada de su amplio desarrollo curricular y ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestrante de la División de Posgrado de la UNAM, docente certificado por la CETEC, de la Secretaría de Gobernación, en la enseñanza del sistema penal acusatorio, en los tres niveles que lo desarrolla, tanto en el juez como Ministerio Público y defensores. Está certificada por la Universidad de Nebraska y la UNAM en estrategias de investigación y juicio adversarial. De igual forma, por la Universidad de San Diego, California, y la Facultad de Derecho de la UNAM. Es abogada litigante con más de 15 años de experiencia profesional. Es profesora de asignatura en la Facultad de Derecho y Sistema Abierto de Distancia desde el año 2010. Ha sido ponente en diversos cursos, talleres y diplomados en materia procesal penal acusatorio en diferentes instituciones, tanto académicas como instituciones gubernamentales. Es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, Fronteras Capuzalco, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y también la del Distrito Federal, el Instituto de la Función Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, Reforma Agraria, en fin, y una serie de universidades privadas. Cuenta también con obra publicada, como es manuales y libros de texto en género relacionados con los delitos de hostigamiento y abuso sexual, siendo publicados por la Facultad de Derecho y la SEDENA. También realizó la guía de estudios de la materia de garantías y amparo en materia penal en la División de Universidad Abierta de nuestra Facultad de Derecho y el manual de la materia de Derecho Penal de la Universidad Abierta y de Distancia. Actualmente es coordinadora del programa de radio del Colegio de Derecho Procesal Penal. Maestra Jennifer González, bienvenida y muchas gracias. Dejamos con su público. Gracias. Bienvenida. Agradezco infinitamente este honor que me concede el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, y mi querido maestro y admirado maestro, quiero decirles que lo conocí cuando era estudiante, el jefe de división de la Universidad Abierta, el maestro Fausto Pedro Razó, quien nos hacen el honor de invitarnos a esta ponencia para poder hablar de lo que yo he intitulado el juicio de amparo en el proceso penal acusatorio. ¿Por qué me fue importante? Gracias, maestro. ¿Por qué me fue importante este tema? Precisamente quiero decirles que tenemos aquí a nuestros alumnos del curso superior de posgrado, que los tengo en garantías de amparo en materia penal, y observaba que teníamos que identificar muy bien los actos de autoridad ante los cuales podemos promover un procedimiento de juicio de amparo y cuál es su procedencia. Yo iniciaría con lo siguiente. Tenemos que el proceso penal acusatorio, antes del amparo vamos a tener recursos y sobre todo vamos a tener una autoridad que fue llamada al principio de la reforma constitucional y en algunos estados juez de garantía, así se llamaba en Chihuahua. Actualmente todos se llaman juez de control. ¿Por qué se les llama así? Pues porque los jueces de garantía y de control tenían esa obligación de velar por el cumplimiento de las garantías penales contenidas del artículo 1 constitucional al 23, si no mal recuerdo, ¿verdad?
Entonces, ellos tenían que hacer cumplir esas garantías constitucionales y sobre todo lo que estipula a partir de la reforma de junio de 2011 los derechos humanos en materia procesal penal. Entonces, los jueces de control van a hacer nuestro primer recurso ante el proceso penal acusatorio. ¿Por qué lo digo? Si ustedes recuerdan sus clases de amparo, el amparo dice que debemos de agotar los medios de impugnación ordinarios y esto se llama principio de definitividad. Tenemos que ubicarnos entonces en atención a ese principio de definitividad, cómo opera en el proceso penal acusatorio. El proceso penal acusatorio está constituido de 3 etapas: investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. La investigación se divide en 2, ¿sí? Investigación con detenido y sin detenido y investigación complementaria o judicializada. Cuando nosotros llevamos cualquier acto de investigación del Ministerio Público ante juez de control, el procedimiento de amparo va a ser un amparo indirecto que se tiene que interponer a los 15 días de conocimiento del acto. Y estoy hablando de cualquier acto de investigación. ¿Cuáles son los actos de investigación? Entrevistas, pruebas, ¿qué más? Pues todo lo que se pueda corroborar como dato de prueba y todo aquello que pueda hacer el Ministerio Público dentro de esos actos de investigación. Después, como yo les decía, durante el procedimiento acusatorio tenemos al juez de control. Lo que quiero dejar claro es que no forzosamente tenemos que ir al amparo por actos de investigación. El primer recurso que tenemos que agotar en muchos casos es acudir ante el juez de control. ¿Por qué? Porque él tiene la obligación de velar por las garantías y los derechos humanos tanto del procesado como de la víctima u ofendido. Si el Ministerio Público, para ponerlo claro y que puedan entender todos ustedes lo que estoy hablando, un acto de investigación, es que la defensa técnica tenga acceso a la carpeta de investigación en cualquier momento. Si el Ministerio Público, aunque sea de forma verbal, señala que no puede permitirles el acceso debido a que es una secrecía de la investigación, ustedes pueden acudir primeramente y deben de hacerlo ante el juez de control, quien les debe de resolver en menos de una semana el acceso a esa carpeta de investigación. Posteriormente, en caso de que siga la negativa, ustedes podrán promover amparo indirecto contra ese acto de negativa del Ministerio Público. Ya no será una resolución de juez de control. Si se dan cuenta dónde cambia el acto de autoridad, la autoridad ya no va a ser el Ministerio Público. ¿Quién va a ser entonces? El juez de control, porque lo ordenó o lo dejó de ordenar. Si el juez de control ordena y el Ministerio Público no cumple, se acude nuevamente al juez de control para que se le requiera. Pero si no es así, entonces promueven ustedes el amparo indirecto contra dos autoridades. ¿Sí? Entonces, nosotros todos los actos de investigación que tengamos a partir de que es detenido. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Esto era lo que hablábamos sobre el principio de definitividad, que en algunos actos tendríamos que agotarlo previamente al juicio de amparo. En el proceso penal acusatorio, como se los venía yo señalando, tenemos al juez de control o de garantías que se mencionaba en algunos estados. ¿Puedo cambiar esta diapositiva? Actos del Ministerio Público. Son todos aquellos actos que puedan vulnerar el artículo 1 constitucional. Los más frecuentes va a ser la incomunicación, las negativas, en ese sentido sea negativa de acceso o sea negativa de pruebas, la falta de acceso a la carpeta de investigación, la devolución de objetos. Aquí quiero hacer una puntualización. La devolución de objetos, hablamos aquí de todos aquellos objetos que sean productos del hecho ilícito o que hayan intervenido en el mismo, sean vehículos, casas o cualquier tipo de objetos del delito, que se acredite la legal procedencia. En ese momento podríamos solicitar su devolución. En caso de negativa, claro, que se hayan cumplido los elementos que marca el Código Nacional, como son todos los peritajes realizados sobre los mismos, podremos
solicitar su devolución. En caso de negativa, siempre podremos acudir ante el amparo indirecto, sobre todo, pero recuerden que tienen 15 días para realizarlo. En esta cuestión de la devolución de objetos, es muy importante, sobre todo para este tipo de amparo, que ustedes hayan acreditado la legal procedencia y hayan solicitado ante el Ministerio Público su devolución. En caso de negativa, acuden al juez de control. Si el juez de control se niega a devolverlo, aun y cuando esté procedente dentro de su alegato en el momento de la audiencia, ustedes promoverán amparo. Estos son actos que tienen dentro del proceso penal acusatorio la procedencia de un amparo indirecto. También hablamos de la falta de notificación de desahogo de prueba anticipada en materia penal, que son actos de investigación, como ya lo explicaba, entrevista de las partes, citación, o todos aquellos actos de investigación que puedan ser sujetos a amparo, pero tenemos otra herramienta, como siempre lo he señalado, juez de control. Aquí me voy a detener. Pueden ustedes optar o no por ir al juez de control, no es forzoso. Cuando es un amparo indirecto, ustedes pueden ir o no hacerlo. Yo recomendaría ir porque se soluciona en menos de una semana la situación, y si ustedes acuden al amparo, por lo menos van a tardar 3 meses. Entonces, lo que queremos muchas veces es una prontitud. Ustedes como abogados tienen que hacer que la justicia camine y que sea pronta y expedita. Entonces, como abogados litigantes, ¿qué van a solicitar? Juez de control o juicio de amparo de manera inmediata. Pues agoto el juez de control y luego el juicio de amparo, y a lo mejor, incluso si no soy muy doctor en la materia, el juez de control me iluminará para hacer mi juicio de amparo, ¿no? Que no debe de ser, ustedes ya deben de ir preparados. Pero el proceso penal acusatorio nos da oportunidades, más de 3, para una defensa adecuada. Ojo, o para que la víctima haga valer sus derechos humanos. Hace 15 días escuché de un profesor muy talentoso de esta facultad que las medidas cautelares son derechos humanos de la víctima. No les digo quién, pero él ya sabe. Entonces, me hizo razonar en el siguiente sentido. Efectivamente, si nosotros llevamos un debido proceso penal para el imputado, de manera refleja y de manera de espejo, se cumplirán los derechos humanos de la víctima o ofendido. Entonces yo les dejo esta parte porque para mí es muy importante que identifiquemos tanto los actos de autoridad como el debido proceso, que es un derecho humano y que una garantía penal que se puede reclamar en proceso, en juicio de amparo. Igual, los actos de investigación complementaria. Los actos de investigación complementaria se da después de la vinculación al proceso y pueden ser de 2 a 6 meses. Todos los actos que en la investigación se realicen y que para ustedes no sea adecuado, como que no les permitan el desahogo de un dato de prueba, o estoy hablando de datos de prueba, en ese momento podemos acudir al juez de control o ante el amparo indirecto, ¿sí? Y la última, que es la que nos va a dar la siguiente pauta, que quiero que abundemos más en ella, es la atención del Ministerio Público a realizar la investigación o aceptar la realización de la acción penal o su desistimiento, en el siguiente sentido. El no ejercicio de la acción penal es el único acto en investigación que forzosamente, escúchenlo bien, todos los actos anteriormente mencionados pueden ir o no ir al juez de control. ¿Estamos de acuerdo? El no ejercicio de la acción penal es el único acto de investigación que necesita que agotemos el principio de definitividad. ¿Cómo va a ser? Les he dicho que el proceso penal acusatorio nos da muchas oportunidades para la defensa. Bueno, en este caso, el no ejercicio de la acción penal se puede promover la impugnación por parte de la víctima al momento de decir no investigaste, o por el imputado al momento de decir no me has dado contestación y no has mandado el expediente al archivo o al no ejercicio de la acción penal. Entonces, en ese supuesto tenemos que agotar ese primer
principio que está dentro de la Ley Orgánica de las Procuradurías, que es el de impugnación. Posteriormente, en caso de que no determinen la apertura de un ejercicio, o sea, que confirmen el ejercicio de la acción penal, tendremos que ir ante juez de control y después de ello podremos ir al juicio de amparo. Dependiendo de la persona que promueva la impugnación, sea la víctima o ofendido, aquí este es el único acto donde vamos a tener un tercero perjudicado en juicio de amparo. Siendo este, en caso de que la víctima sea el quejoso, el imputado será nuestro tercero perjudicado a juicio. Entonces, nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el recurso de revisión contra la terminación del no ejercicio de la acción penal o la impugnación deberá de agotarse previamente a el juicio de amparo. Y yo les digo, entonces es el de impugnación, el de juez de control, y después contra esta resolución de juez de control, el juicio de amparo. Tenemos 3 oportunidades para poder defender este no ejercicio de la acción penal. Y esta jurisprudencia novedosa que nos acaba de regalar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice que efectivamente, en cuanto a la resolución del juez de control del no ejercicio de la acción penal, puede producirse una apelación. Yo los exhorto a que en este momento leamos el artículo 467, que nos dice contra qué, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice contra qué procede la apelación, y tenemos 11 supuestos, es decir, todos los actos, y primero empiezan las que niegan el anticipo de una prueba, fracción primera, fracción segunda, las que niegan la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios, tercera, la negativa de orden de aprehensión, cuarta, la negativa de orden de cateo, quinta, las que pronuncien sobre las providencias precautorias, sexta, las que pongan término en el procedimiento, séptima, el auto que resuelve la vinculación, octava, las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional, novena, la negativa de abrir el procedimiento abreviado, décima, la sentencia definitiva, y onceava, las que excluyan algún medio de prueba. Indíquenme dónde está la resolución contra un ejercicio de la acción penal para que esto sea procedente. Y nos están diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación que efectivamente para poder quejarte de esta parte de que el Ministerio Público no realiza la investigación y no adjunta pruebas como víctima, tendrás que acudir a juez de control y juez de control de apelación. Pero según nuestro artículo 467, que dice reglas generales de la apelación, no, 67 no tengo, resolución de juez de control apelable. A ver, las que pongan término o lo suspendan. ¿Estamos dentro del procedimiento o dentro de un acto de investigación? En mi real saber entender, creo que no estaría la fracción contra un ejercicio de la acción penal porque es un acto de investigación. O sea, y si yo soy juez de control, yo tengo que revisar la investigación y entonces estoy determinando que hay un ejercicio de la acción penal. Contra eso no hay una apelación si lo vamos a la raíz del procedimiento penal acusatorio. Lo que debería de haber es un amparo indirecto. Entonces no se vayan con la finta, promuevan su amparo indirecto mejor en lugar de su apelación. ¿Mande? ¿No? ¿Sí? Bueno. Entonces, en ese sentido, creo que ahí estaríamos como pensando dónde estaría la procedencia de la apelación para agotar el principio de definitividad, pero debido a que es un acto de investigación, nos vamos directo a el juicio de amparo. Pero debemos de agotar primero la impugnación, luego el juez de control y entonces nos vamos al juicio de amparo y no forzosamente a la apelación. Ojo, todos los actos que proceda una apelación puede ser y o, es decir, no forzosamente tendríamos que irnos a la apelación para agotar ese principio de definitividad y presentar el amparo indirecto. En el único momento en el que tendremos que agotarlo de alguna manera
La apelación será en sentencia y entonces no va a ser amparo indirecto, va a ser amparo directo. Orden de aprehensión, bueno, pues está igual que en el sistema inquisitivo. Este acto procede a un amparo indirecto sin agotar ningún medio previo de impugnación. Y quisiera pasar al acto de investigación, en el que es una audiencia preliminar y tenemos dentro de esa audiencia preliminar la ratificación de detención. Contra la ratificación de detención no tenemos recurso ordinario alguno y de manera inmediata se pasa a la formulación de imputación y a la solicitud de medidas cautelares. En cuanto o en contra de las medidas cautelares tampoco tenemos ningún medio ordinario alguno, apelación o revocación tampoco, porque son actos sucesivos y secuenciales que nos permiten que vaya cambiando la situación jurídica del imputado. Entonces, nos dice, después de eso, pasamos al auto de vinculación y a la investigación judicializada. Quiero puntualizar que el auto de vinculación al proceso es un acto de investigación ante juez de control. Y para poder impugnar la ratificación de la detención o las medidas cautelares, tendrán que ser a través de un amparo, sí, indirecto, pero en contra del auto de vinculación y señalando como elementos destacables la ratificación de detención y la medida cautelar. Es decir, si yo promuevo un amparo contra el auto de vinculación, tendré que señalar que efectivamente desde la detención está viciado este procedimiento de investigación. Y entonces en mi concepto de violación voy a tener que señalar por qué desde la detención es viciada este auto de vinculación, por qué la detención no fue legal y no fue considerada así por parte del juez de control, y cómo pega de manera inmediata a la vinculación del proceso. Y eso es muy sencillo. Los datos de prueba tomados para la ratificación de detención serán los mismos datos de prueba tomados para poder dictar un auto de vinculación al proceso. Entonces, si yo lo señalo como actos destacables, tengo que decir que esos datos de prueba que fueron tomados en cuenta para una ratificación de detención y tomados en cuenta para una vinculación a proceso no cumplen con los estándares establecidos para poder acreditar la posible participación y la detención en flagrancia del imputado. ¿Sí me estoy intentando entender hasta ahí? Porque los veo con cara de no estoy entendiendo mucho y alguien ya está durmiendo por allá. Ajá. Entonces, las medidas cautelares van a ser una cuestión importante para el auto de vinculación, porque pueden ser privativas de la libertad o de alguna posesión, sean cuentas bancarias, o de alguna forma que no sean proporcionales o asequibles al imputado. Entonces, en ese entendido, no podemos ir como acto de autoridad, licenciado, no podemos ir contra una ratificación de detención o contra una medida cautelar. Tendremos que ir por el combo, ¿no? Por toda la audiencia, pero como resultado la vinculación a proceso. Entonces nuestro acto de autoridad será, la vinculación a proceso. Y señalando como actos destacables la ratificación de detención y las medidas cautelares, tomando en cuenta los datos de prueba que sirvieron para ello y que vienen a ser de alguna manera ilegal o en su caso ilícito, y que así lo tengan ustedes que hacer valer en su concepto de violación, porque son los mismos que serán tomados en cuenta para el dictado de la vinculación a proceso. Esto es algo muy fino en el juicio de amparo. Nuestra fracción, licenciado, en la 467, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que podremos presentar apelación en contra de la vinculación a proceso. Mas, sin embargo, esta puede o no realizarse. Si ustedes realizan un acto de apelación contra el auto de vinculación, van a quemar sus 15 días que tienen para promover amparo. Entonces aquí es una o la otra, no forzosamente tienen que agotar.
por eso yo les decía que hay que identificar los actos de autoridad. Los actos de investigación son indirectos. El único acto donde tenemos que agotar el principio de definitividad es el no ejercicio de la acción penal, pero porque la ley orgánica de las procuradurías nos marca que tenemos recursos de queja y recursos de impugnación dependiendo de la ley orgánica de cada procuraduría. Después de eso podremos agotar ante el juez de control en atención a la jurisprudencia que ya les marqué, pero pueden o no hacerlo. Después de la impugnación pueden acudir ustedes al amparo, dependiendo de la prontitud con que deseen realizar una solución a su problema jurídico. En la etapa intermedia no tenemos esta parte del recurso de juicio de amparo. Podría ser, sí, pero forzosamente ahí tendríamos que agotar la apelación, pero ahí ya no estamos hablando de una investigación, porque la investigación se cerró en el término de investigación judicializada. Aquí ya estamos hablando de una acusación formal, de un proceso formal, y cuando tenemos un proceso formal tenemos que agotar el principio de definitividad y es la apelación forzosamente, y solamente procederá en atención a la fracción primera que dice la exclusión de pruebas. ¿Por qué? Porque hablamos que la etapa intermedia es el ofrecimiento y admisión de prueba de medios probatorios para que estos se conviertan en pruebas en juicio oral. Bien, quise hacer esta pequeña diferencia entre antes de entrar a juicio oral, porque juicio oral ya nada más es una fracción. El amparo directo dice contra una sentencia donde se aleguen conceptos de violación que se hayan realizado en vinculación a proceso. Si ya hicimos la diferencia de que el proceso penal acusatorio tiene una primera etapa que es investigación, su calidad es de investigación, nada es pleno ni nada es cierto en ese momento. Etapa intermedia solamente es admisión y ofrecimiento de pruebas, y el juicio oral es el desahogo. Entonces, si tú contra la sentencia dada como resultado del juicio oral pretendes hacer manifiesta una violación en un auto de vinculación, la Suprema Corte de Justicia ha determinado en la jurisprudencia que tengo a mis espaldas que resulta que en amparo directo no puedes hacer esos conceptos de violación por haber cambiado la situación jurídica, y es algo muy lógico. De investigación a acusación formal se cierra la investigación en el auto de vinculación. ¿Por qué? Porque ya hiciste tu acusación formal en etapa intermedia, entonces no vas a poder alegar en un amparo directo contra sentencia todo lo que tú digas en contravinculación. Por lo tanto, debemos de estar atentos a los términos y procedimientos del amparo indirecto en el momento de vinculación al proceso. No podríamos desperdiciar oportunidades que tengamos para esa defensa. Entonces, tenemos, y voy a hacer un resumen, dentro de las tres etapas tenemos que el amparo indirecto va a proceder siempre ante cualquier acto de investigación. ¿Es así? En la etapa intermedia no tenemos amparo, exclusivamente la apelación. Y entonces, en juicio oral vamos a tener un amparo siempre y cuando sea contra sentencia definitiva. Y solamente podrá ser y se podrá hablar en conceptos de violación sobre las consideraciones que de las pruebas desahogadas haya hecho el juez de juicio oral. No forzosamente así, y así lo señala también en cuanto a la apelación, el juez de juicio oral, en la apelación como en el amparo, tendrán que verse cosas sobre cómo se desahogó la prueba. Es decir, no van a entrar a los contras interrogatorios si fueron bien formulados o mal formulados, sino lo que se va a hacer es valorar el resultado de ese contrainterrogatorio e interrogatorio. En ese sentido, el abogado tendrá que realizar
interrogatorios y contrainterrogatorios de manera adecuada para que pueda sacar información, porque la misma ley nos está diciendo que lo único que va a valorar en una apelación o un amparo directo es la valoración y consideración que se haya tomado sobre esa información obtenida en el juicio oral para el dictado de una sentencia. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, entonces yo con esto terminaría la parte del procedimiento penal acusatorio en cuanto a la procedencia del amparo y qué tipos de amparo podemos promover. Otros actos serían los traslados de un penal a otro, pero eso ya es fuera del procedimiento y sería un amparo indirecto. Por estar afuera del procedimiento es un amparo indirecto. Pruebas criminológicas, dactiloscópicas o en ejecución de sentencia. Son amparos indirectos, en los cuales no vamos a poder alegar las cuestiones de elementos de tipo, valoraciones de pruebas durante el proceso, no, y exclusivamente sobre el hecho que el acto o el acto de autoridad del que nos estamos quejando. Si nos quejamos de un traslado del penal de Matamoros al penal de Chihuahua, tendremos que acreditar por qué está bien o por qué está mal ese traslado, por qué no está vulnerando esa ganancia. Yo con esto termino mi exposición, les agradezco mucho y espero que haya sido pues que les haya servido de algo mi exposición, y quisiera pasar a esta parte de preguntas y respuestas. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. ¿No dijo usted que tenía una para las preguntas? ¿Mande? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alumnos de posgrado? Yo me quedé con la duda de qué tanta incidencia tiene con respecto a la presidencia de los amparos. Solamente cambia la estructura, como lo acaba de explicar. ¿Cómo incidencia? Cuantitativamente, si hay un aumento, Ha disminuido. Porque el juez de control tiene como objeto eso, controlar la garantía y los derechos humanos en el cumplimiento del proceso penal acusatorio. Sí ha disminuido los amparos. Bueno. El nuevo sistema observa entre los actos que se puede tener a un juez que existe un marco precautorio. Suponiendo sin considerar que yo soy asesor jurídico y se lo solicito al Ministerio Público y al juez de control. El juez de control no acuerda favorable, sería un amparo indirecto. Sí podría ser, porque es una negativa. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pues agradecemos a la maestra Jennifer Villamata de que nos haya hablado hoy respecto de respecto del amparo en el proceso penal acusatorio. Solamente me gustaría hacer la entrega de un reconocimiento que por mi público le entrega el director, el doctor Juan Bustamante, por esta destacada participación, a la cual me voy a permitir darle lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Jennifer Villamata González Robles por su destacada participación como ponente en la conferencia Amparo en el proceso penal acusatorio, disertada el 6 de mayo de 2017 en el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho. Por mi raza, verdad, espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, mayo de 2017, firma Dr. Juan Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Maestra, muchas gracias.